Hola, esta es la parte 2 del video sobre movimientos sociales y movimiento obrero. Entonces continúo donde estaba. Entonces estaba diciendo que el anarquismo es importante dentro de los primeros movimientos obreros y de los primeros movimientos sociales, y el socialismo también va a llegar, digamos que va a ser como el segundón, pero no va a ser tan importante como en el caso europeo. A ver, entonces, voy a decir cuáles son los principales, digamos, episodios de los movimientos sociales latinoamericanos del siglo XX. Los voy a enumerar, solo estaré trabajando algunos de ellos. El que más me interesa y que vendrá en un próximo video es la Revolución Mexicana, 1910-1911. Las luchas antiimperialistas son varias, ¿cierto? Hacen parte de estos movimientos sociales, van a estar en toda América Latina. La posguerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, el movimiento de 1953 también en Bolivia, la lucha antifascista en toda América Latina, la Revolución Cubana, que será otro tema que también abordaré, y las experiencias chilenas de 1931 y la de 1970 con Salvador Allende. Bueno, paso a un tema especial, digamos, para ilustrar esto. Ahorita les hablaba un poco de las masacres que hubo en América Latina. Bueno, muy rápidamente, no me quise detener en ese aciago punto, en ese doloroso momento de nuestra historia. Voy a pasar a un momento, digamos, más bacano, que me gusta contar, debido a que esta es una clase para una universidad pública. Entonces, obviamente, con un movimiento estudiantil bastante importante, entonces creo que sí, es bueno que sepan un poco de dónde proviene todo esto. Bueno, entonces voy a hablar de la reforma universitaria argentina de la ciudad de Córdoba del año de 1918, considerada la primera reforma universitaria del mundo, y es en América Latina. Y es una reforma universitaria que se riega por el resto del continente y se convierte en un ejemplo, y que hasta hoy pues sigue siendo uno de los movimientos sociales más importantes, que es el movimiento estudiantil, y un movimiento que es bastante solidario con otros movimientos, como el movimiento obrero, como movimientos ecologistas, movimientos feministas. Últimamente vemos que estos movimientos sociales también se han vuelto a ayudar a sus compañeras en la lucha por la igualdad. ¿Okay? Bueno, entonces, esto como les decía, sucede en la ciudad de Córdoba en el año de 1918. Córdoba es como más o menos la Medellín argentina, es decir, es una ciudad bastante conservadora y bastante católica. Allá tienen una universidad que fue creada en la colonia por los jesuitas. Es una universidad muy tradicional, como eran todas las universidades. La universidad se crea en la Edad Media y no tiene grandes cambios realmente en sus formas de proceder. Siempre estaban pues como los rectores y los profesores, que eran autoridades, como así autoridades, ¿cierto? Eran no solo autoridades por el conocimiento que tenían, sino que obviamente eran designadas también de forma política. Por lo tanto, eran autoridades que a veces no obedecían sencillamente a su capacidad intelectual. ¿Qué sucede? Pues entonces dentro de las universidades se tomaban decisiones arbitrarias y el estamento estudiantil nunca estaba dentro de esas decisiones, no tenían absolutamente nada que ver en las decisiones que se tomaban, y los estudiantes de Córdoba entonces van a protestar frente a esto. ¿Qué es lo que sucede? Estos estudiantes son argentinos, pero no son argentinos, digamos, de mucho tiempo. Estos son hijos de inmigrantes. Miren que ahorita les hablaba, las ideas anarquistas, anarcosindicalistas y socialistas llegan a América Latina en muchas ocasiones, no puedo decir que en todas, llegan por medio de los inmigrantes. Esos inmigrantes llegan a Argentina y no llegan a Argentina. Recuerden que cuando les hablaba del positivismo, les decían que una de las razones del positivismo, o que lo que querían los positivistas era inmigrar, ¿cierto? Que viniera gente blanquita y bien bonita. Pero resulta que tenemos una inmigración que son de grupos subalternos de los países subalternos de Europa, es decir, se les vienen los españoles y se les vienen los italianos, y no se les vienen los españoles y los italianos bien, sino que se les vienen los pobres. Entonces estos señores que vienen eran personas que hacían parte del movimiento obrero allá. Vienen a América buscando esas nuevas posibilidades. Hay una novela, yo no sé, yo creo que esa novela hay una telenovela
que creo que tiene una novela, yo nunca me la he leído, pero la novela sí me la vi hace muchos años, y es una novela que se llama Terra Nostra, es del Brasil, es de esas novelas brasileñas largas, y habla de eso, de unos inmigrantes italianos que llegan a Brasil y todas las penurias que tienen que pasar. Pues sí, señores, así fue. Cuando llegan estos inmigrantes italianos a Argentina, sufren todas las humillaciones, es que se viene demasiada gente. Argentina llega, hoy se ufanan de su pasado pues como de inmigrantes italianos y españoles, y la mayoría reclaman su nacionalidad de los hoy argentinos, pero en el momento que llegaron realmente estos inmigrantes fueron tratados muy mal. Llegaban tanto, llegaban barcados, polquetadas, como diría un amigo, polquetadas de inmigrantes, y ellos llegaban, incluso en este momento Argentina es un lugar donde gracias al comercio que sostiene carnes y de cereales y cueros con Inglaterra específicamente, digamos que económicamente está bien, es uno de los momentos de gran prosperidad de la Argentina, y se le vienen todos estos señores, entonces ellos vienen a trabajar en la industria argentina. Entonces ya los argentinos pues en ese momento se creían parte del primer mundo, es un primer mundo en términos económicos, les está yendo muy bien. Cuando llegan a estos, entonces una de las cuestiones que tenía que hacer el Estado, por ejemplo, es organizar, llegan al puerto y ahí los meten como en cuarentena, ¿cierto? Pasan como una semana, los dejan ahí una semana mientras logran conseguir dónde van a vivir. O sea, es que es demasiada gente la que llega, en serio, es como la chusma inmigrante, le llaman ellos. Entonces, bueno, estos inmigrantes no se van a quedar solo en Buenos Aires, se van a repartir por el resto de la Argentina y bueno, y por el resto del continente, pero específicamente en la Argentina. Y en la ciudad de Córdoba van a existir un buen número de estos inmigrantes, y estos hijos de los inmigrantes, o sea, van a luchar por entrar a la universidad. La universidad hasta hace muy poco, yo creo que por ahí más o menos hasta la década de 1930, en América Latina la universidad era una universidad elitista, una universidad para los privilegiados, para los grupos de privilegiados. Entonces los grupos subalternos y las nacientes clases medias difícilmente podían ingresar. Entonces las primeras clases medias que ingresan lo hacen pues luchando para poder hacer parte del conocimiento y para poder, digamos, seguir en ese ascenso social que supuestamente da la educación. Entonces a la universidad llegan estos hijos de inmigrantes, no muy bien vistos pues, por las autoridades argentinas, pues porque, o sea, pues usted vino a trabajar en una industria, usted es un obrero, usted ¿por qué va a entrar a la universidad? ¿Cómo se le ocurre? Eso es para los hijos de la patria. Hay una cuestión muy importante dentro de estos inmigrantes, y es que estos son inmigrantes, es decir, Argentina no es su patria, ellos no tienen ese afecto por la nación, ¿cierto? No tienen ese sentimiento de patria. Por lo tanto, para ellos criticar el Estado va a ser más fácil que para un nacional ir a criticar su Estado, ¿cierto? Es como de alguna manera criticar a su padre o a su madre. Más, pues sí tenemos ese pensamiento cristiano católico, entonces era bastante complejo. Ellos simplemente llegan y están buscando ciertas posibilidades dentro de América, y son hijos que si bien nacen en Argentina no van a ser tratados como argentinos como tal. Entonces esto, digamos que va a ser esas condiciones, esa molestia, va a ser una condición que va a posibilitar entonces el estallido de la revolución. Bueno, ¿quiénes son los que están en el poder? Pille pues, es que es importante también tener eso. Cuando estos jovencitos empiezan a revelar, quienes están en el poder son nada más y nada menos que la generación de 1880. ¿Y quién es esa generación? Pues son un montón de señores positivistas, liberales positivistas, muy democráticos ellos, pero muy jerárquicos, ¿cierto? Muy parados en el poder. Ellos han llevado a Argentina al progreso en el cual están. Entonces son unas figuras, digamos, ahí como ya obsoletas y bastante caducas, pero siguen estando allí. Entonces es una generación sumamente importante. Su contribución intelectual es bien importante para Argentina y para América Latina, pero esto no deja de decir pues que muchos de ellos estaban ya fosilizados y realmente sus ideas ya no eran coherentes con el momento histórico que estaba viviendo América Latina para ese momento. Bien, pues y además, o sea, es que eran positivistas, muchos de ellos eran racistas, habían leído a Gobineau y defendían las ideas de Gobineau.
Bueno, justificaban el sometimiento de los indios, la eliminación casi que buena parte del sometimiento de los gauchos, la eliminación de los negros, bueno, un montón de situaciones brutales para Argentina, y todo esto lo hacían en medio de esa idea de la libertad y el progreso. Bueno, como les decía, entonces estos inmigrantes no creen ese cuento del nacionalismo positivista que les han metido, no son pueblos originarios, entonces ese cuento tampoco del nacionalismo les va a entrar, y tienen una identidad más afincada en las ideas anarquistas. Bueno, el conflicto estalla básicamente porque se toma una decisión gubernamental de cerrar el hospital de clínicas, que era un hospital que atendía pues como a los enfermos, que era un hospital que atendía a la población que necesitaba de esto. Entonces lo van a sacar, digamos, de la potestad de la Universidad de Córdoba. Entonces los estudiantes, pues es como, digamos, que es lo que hace que estalle el conflicto, pero como les digo, el conflicto realmente era de cómo funcionaba estructuralmente la universidad en general, no solo lo de la Universidad de Córdoba. ¿Ok? Los estudiantes son representados por un joven de 27 años bastante interesante, con unas propuestas muy bacanas, que se llama Deodoro Roca, y escriben un manifiesto, se llama así, el Manifiesto Liminar. Esta es la época de los manifiestos, pues ellos no están inventando nada. En las vanguardias y los movimientos vanguardistas, tanto desde lo político como desde lo literario, crearon unos manifiestos donde dicen cómo van a proceder y cómo entienden ellos que debe ser el mundo. Entonces plasman el 7 de junio el Manifiesto Liminar. Voy a leerlo porque me parece muy bonito, sobre todo la parte introductoria. No es muy largo, lo leen en 10 minutos, pero yo solo les voy a leer una partecita. Dice: la juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Además, pues que están hablando, no le están hablando, como les digo, no es solo para la Universidad de Córdoba, es un problema que ellos ven en la estructura y en el funcionamiento de las universidades del mundo, pero a ellos les duele y les interesa América Latina. Entonces, Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba, 1918. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Esa frase es hermosa. Creemos, nos equivocamos, las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una obra americana. La rebeldía continúa. Más adelante. La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta, porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y porque era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que la dictara. Las universidades han llegado a ser así el reflejo de esta sociedad decadente que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Continúa, es larguito, como les digo, pues, pero no infinito, un texto que se lee en 10 minutos, pero con una profundidad impresionante por las solicitudes que está haciendo y a quién se las está haciendo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los puntos que trabaja el Manifiesto Liminar? Las universidades, entonces, dicen, han sido el refugio tradicional de los mediocres. Los hijos de los sectores dominantes eran los que tenían acceso a la universidad, y esas clases medias, esos inmigrantes, tenían que pelear para poder ingresar a la universidad, y aún ingresando a la universidad eran vistos de forma discriminada, ¿okay? Los hijos de los no poseedores tuvieron, como les dije, ganarse ese ingreso allí a la universidad. Ellos tenían hambre por el conocimiento, tenían hambre de libertad. Entonces, la educación para estos jóvenes en este manifiesto es que esta educación es una educación para el poder, para poder ingresar al poder, porque el conocimiento es poder. Y declaran también en este manifiesto que todos los regímenes universitarios son anacrónicos con el momento histórico que están viviendo.
proponen que los estudiantes son los que deben elegir a sus maestros y a los rectores, es decir, a quienes los gobiernan y a quienes los enseñan. Buscan el derecho a exteriorizar su pensamiento, es decir, a poderse expresar libremente en los gobiernos universitarios, en los cuerpos universitarios. Como les decía ahorita, los estudiantes no ingresaban a esto. A partir de la reforma de Córdoba, los estudiantes empiezan a ser parte de los cuerpos que dirigen las universidades. Ellos en este manifiesto tienen una visión latinoamericana que invita a todos los jóvenes, porque la palabra jóvenes, cuando hable de mayo del 68 voy a detenerme a hablar de lo que es el concepto de juventud y cómo desde finales del siglo XIX empiezan a emplearla cada vez más. Esos señores son conscientes de que son jóvenes y que la juventud está destinada a cambiarla, a cambiar el mundo, o sea, cada 15 años estamos cambiando el mundo. Estos jóvenes entonces están llamando a todos los países latinoamericanos a sumarse a la lucha por la libertad, a la lucha por el conocimiento. Están buscando también una universidad laica, una universidad que no sea católica, una universidad que no se esté contaminada por esas ideas doctrinales del catolicismo. Estos señores, además, pues de escribir el manifiesto liminar, no solo se van a quedar en eso. Deodoro Roca va a ser bastante conocido por ser un defensor de los derechos del hombre. Todavía no podemos hablar de los derechos de los humanos porque ahí todavía no cabíamos las mujeres. Entonces va a estar luchando y va a crear entonces estos jóvenes de la Revolución de Córdoba. No se van a quedar solo ahí, sino que van a empezar a crear varios comités. Tienen unos comités pro presos, un comité pro exiliados de América, un comité pro paz y pro libertad de América, y van a crear la Liga Argentina para los Derechos del Hombre. Además van a generar la vida intelectual en Argentina, es bastante elitista para este momento, y estos señores van a crear entonces unos talleres literarios populares en los que ya no solo van a estar reuniéndose los grandes intelectuales argentinos para hablar de literatura y de política, sino que estos chicos le van a llevar entonces a grupos subalternos las ideas, ¿cierto? Y esas ideas literarias, y van a crear entonces estos talleres con una visión más universalista de la política, que era lo que ellos tenían, ¿cierto? Una política que fuera para todos, ¿cierto? Y que no fuera excluyente. Este es uno de los movimientos que me parece hermoso, ¿cierto? Porque es bueno ver también pues que en el caso de América Latina pasan cosas bonitas, y este es un ejemplo de perseverancia, de lucha de la juventud, del movimiento estudiantil. Veremos otro caso cuando hablemos, por ejemplo, de mayo del 68, de otras situaciones ya pues sobre los movimientos estudiantiles, de pronto no con un final tan bonito como va a ser el movimiento de Tlatelolco en México, que va a pasar pues esta terrible masacre. Vamos a hablar un poquito más de esos movimientos sociales cuando hablemos de mayo del 68, también movimiento de las mujeres, la libertad de la sexualidad y otros asuntos. Y otros dos movimientos también que veremos próximamente: la Revolución Mexicana, también los populismos podríamos incluirlo dentro de los movimientos sociales, y la revolución cubana también como un movimiento social y campesino que lleva la revolución socialista a Cuba. Bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias nuevamente para quienes están por aquí siguiéndome. Suscríbanse, compartan el video, estamos haciendo difusión. En ese mismo sentido quiero dar unas clases no tan cargadas conceptualmente, o sea, sí definir conceptualmente, porque yo no creo que solo nosotros los historiadores debamos de tener acceso a esos conceptos, sino que simplemente explicar esos conceptos que son tan técnicos de nuestra disciplina, poderlos explicar de una manera sencilla para que otras personas lo entiendan. Creo que también hace parte como de la difusión social del conocimiento, y que también es responsabilidad de los científicos sociales. Entonces compártanlo, coméntenlo, y bueno, por aquí estoy, sigo montando entonces las clasecitas. A todos un abrazo y muchas gracias. Espero que esta clasecita les haya servido para algo en sus vidas. Chao.